Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Relatos de otra dimensión. El día de hoy hablaremos sobre las enigmáticas pistas de Nazca. Para los investigadores, Nazca, región arqueológica situada a la altura del paralelo 15 en la región de la cordillera occidental del Perú, es un auténtico quebradero de cabeza. Los arqueólogos prefieren desentenderse de lo más enigmático y centran toda su atención en la clasificación de los restos preincaicos funerarios, como por ejemplo tejidos, cerámicas y sepulcros de las denominadas culturas de la Costa Azul, según la bautizó Julio Tello, y comprendiendo las fases estilísticas Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis, Nazca I, Nazca II, Pacheco, Ica I, Ica II e Inca, donde la más antigua a la más reciente. Acerca de las cerámicas, los tejidos y los sepulcros, los estudios monográficos son muy abundantes y exhaustivos, pero de lo más extraordinario que ofrece Nazca, muy pocas palabras para salir del paso, porque lo extraordinario no encaja en el esquema criteriológico de la arqueología rutinaria. En primer lugar, el material a investigar no es el acostumbrado, pues no se trata ni de cacharrería, ni de estatuas, ni siquiera de enterramientos y ajuares funerarios, y mucho menos de restos de templos, fortalezas o poblados. Se trata de algo que rompe todos los moldes de la sistemática arqueología y de la sensatez. Unos gigantescos trazados, sin discusión, realizados por expertísimos ingenieros de obras públicas y medios tecnológicos, obviamente muy sofisticados, que no debían ser inferiores a los que se dispone en la actualidad para la ejecución de obras de excepcional envergadura, como podrían ser las bases de navegación aérea y espacial rusas y norteamericanas. Se encuentra en una región desolada y semidesértica, denominada las Pampas de Nazca y de Pulpa, donde un sistema de colinas naturales interrumpe la llana monotonía de valles de aspecto casi lunar. Estas obras de ingeniería hacen caso omiso de los obstáculos naturales, se ríen de ellos, enormes zanjas que atraviesan sierras y roquedades y que continúan en terraplenes niveladores de las desigualdades y accidentes del suelo. Todo un sistema geométricamente planeado y llevado a la realidad con absoluta perfección, en un área que abarca 50 kilómetros de longitud. Las fotografías aéreas no mienten. Aquello es un conjunto rigurosamente funcional de varios centros geométricos, los cuales arrancan radialmente unas superficies alargadas, rigurosamente trapezoides o triangulares, o unas pistas paralelas. Examinadas desde tierra, estas pistas paralelas y esas superficies son una especie de carreteras y terrazas, perfectamente delimitadas por muritos perimetrales de piedra tallada, como si se tratara de bordillos. Pero las carreteras no llevan a ningún sitio, se acaban de repente, y las grandes superficies trapezoides y triangulares tampoco llevan traza de servir para nada preincaico. Desde lo alto, el suelo revela también unos enormes dibujos obtenidos a escala gigantesca por medio de trazados de surcos, plantas, serpientes tricéfalas, tortugas, arañas, un ser antropomorfo tocado con una gran tiara que parece un disco radiante, y demás rectángulos, espirales, triángulos y dibujos muy curiosos, prácticamente ininterpretables. Y a 6 kilómetros del poblado actual de Nazca, en el barranco denominado del Puquio, aparece una cantidad extraordinaria de esos dibujos, blancos sobre fondo rojo.
¿Qué hace allí todo aquello y quiénes lo hicieron? ¿Y para qué? Enigma, misterio. Las bocas prudentemente se callan o hablan demasiado, un poco a tontas y a locas, pero es comprensible. No hay que buscar explicaciones sensatas al asunto, hay que aventurar hipótesis. Lo malo es que también las hipótesis deben tener algún fundamento. No se pueden lanzar a ciegas toda rienda o dar rienda suelta en realidad a la fantasía, porque si no, todo se vuelve una especie de delirante balbuceo, como lo son estos dos intentos de explicación que a continuación vamos a comentar a título de ejemplo. El primero a cargo del arqueólogo Paul Cosos y el segundo del fantasioso Robert Charroux. Paul Cosos, como buen arqueólogo, es decir, de oficio e integrado en el sistema de la entre comillas oficialidad, se ha atrevido a formular una explicación del conjunto de obras, llamemos civiles, de Nazca, las pistas y las superficies o plataformas, teniendo en cuenta que se irradian de sus centros guardando sustancialmente los ejes direccionales de los 4 puntos cardinales y sus fracciones intermedias, como unos cuadrantes de brújula. Opina que servían como puntos de observación astronómica para seguir la trayectoria de los astros y de los planetas y obtener, como consecuencia de sus anotaciones, una división del tiempo suficientemente exacta para no sufrir percances inesperados en los ciclos vegetativos de explotación agrícola. Sin embargo, no propone ninguna explicación a propósito de los dibujos aéreos. En cuanto a la opinión de Robert Charroux, hela aquí, comillas. El hecho de que las líneas rectas y oblicuas se dirijan al horizonte escalando las montañas y cimas de la cordillera, sin preocuparse de desviarse para evitar un abismo o un pico, parece indicar bien que se trata de una perspectiva brusca, vista desde muy arriba por un observador colocado bien en un avión, bien en un planeta. Los terrestres de 1962 enviaron señales a la Luna y en dirección del resto del cosmos con poderosos rayos láser, de los que conocemos la precisión, el alcance y la potencia. El misterio de Nazca se aclararía singularmente si imaginásemos que unos sabios extraterrestres han trazado con rayos láser o con algún otro medio esos dibujos enigmáticos que representan tal vez la escritura geométrica de una civilización muy avanzada. Los dibujos de animales, de plantas, los rectángulos, los triángulos, por una parte, los rasgos y figuras insólitas, de otra, serían piezas analógicas que querrían decir: he aquí vuestra escritura y he aquí nuestra descifrada. Cierre comillas. ¿Y de los terraplenes qué? Robert Charroux se preocupa solo de los dibujos ejecutados en el suelo a base de trincheras, no de las placas y de las plataformas perfectamente observables y niveladas de obra, de forma que su teoría del rayo láser interplanetario no sirve, por lo tanto no serviría. Eliminados en primera instancia los prejuicios y centrando nuestra atención sobre los puros hechos concretos, el conjunto de Nazca y Pulpa sugiere a nuestra inteligencia un aeródromo y un centro de vuelos espaciales. Ya estamos con los extraterrestres y con los ovnis, se nos dirá, y no es eso. Desde luego no somos ni anti-ovnis ni anti-extraterrestres, no somos anti-nada. Todas las hipótesis, mientras no se fundamenten en fantasías, son respetables, hasta que no se compruebe su invalidez. Y, dicha sea la verdad, ni sobre los ovnis ni acerca de los extraterrestres se ha probado que son hipótesis improbables o imposibles. Las investigaciones sobre el tema siguen adelante y quizá un día se puedan formular conclusiones definitivas. Ahora bien, si es francamente o escasamente improbable que lo hayan realizado pueblos prehistóricos o anteriores a los que nosotros llamamos prehistóricos, hay que admitir que hay una probabilidad,
aunque mínima, y subsiste, pues el conjunto está allí, es real, visible y tangible, por lo cual es obvio que, no viéndose hecho solito, tendrá autores. Tampoco hay que descartar irracionalmente que esos autores sean extraterrestres o seres terrestres inteligentes no humanos o antepasados genéticos de los humanos. Lo que hay que buscar entre esas 4 probabilidades es cuál o cuáles de ellas ofrecen, con hechos, mayor credibilidad. Existen muchos datos que nos permiten tomar en consideración la probable existencia en la región sudamericana de seres prehumanos altamente civilizados, a partir del secundario hasta bastante adelantado el terciario, y casi seguramente perdurando hasta su final. Los argumentos que apoyan esta tesis fundamentalmente son la naturaleza etnológico tradicional, contemplando el contenido de relatos mitológicos de culturas humanas primitivas, antiguas y contemporáneas, y las construcciones teológicas elaboradas por las religiones de civilizaciones antiguas, desaparecidas o todavía vivas. La principal fuerza de estas argumentaciones reside en la universal coincidencia de la asociación de antepasados humanos reptiles sabios, dioses poderosos, muy acorde con la teoría paleontológica de la evolución de la vida en el planeta, que afirma la derivación de aves y mamíferos de formas reptilianas anteriores. Lo que la paleontología no puede decir ni debe es si entre la extraordinaria variedad de formas reptilianas había o no un grupo o familia de animales racionales. No lo puede decir porque el material de que dispone es anatómico y consiste en esqueletos fósiles que le permiten solo reconstrucciones de alcance físico, es decir, estructuras de seres vivientes de tal o cual funcionalidad biofisiológica. No puede pronunciarse acerca de inteligencias porque no dispone de ejemplares vivos y supervivientes, ni pueden generalizarse las conclusiones de los etólogos especializados en reptiles actuales, extendiendo a todos los reptiles del pasado la irracionalidad de las formas llegadas hasta nuestros días, habiéndose extinguido la inmensa mayoría de las especies y variedades del secundario y del terciario, que son prácticamente innumerables y ni mucho menos todas conocidas. Si por casualidad la especie humana se extinguiera, dentro de millones de años ningún sabio no humano podría decir si había inteligencia en seres a los que correspondieran esqueletos antropoides. Ahora bien, si la paleontología y la etología no pueden formular ninguna hipótesis probable respecto de la existencia o no de seres inteligentes, cuando la forma de vida más apta sobre la Tierra era la reptiliana, al punto que entonces ser animal significaba ser o pez, o anfibio o reptil, y nada más. La aparente fabulosidad de los relatos mitológicos, donde serpientes o dragones actúan inteligentemente, son sabios y poderosos, son superiores a los hombres, que se consideraban creados por ellos, realizan prodigios, pero también maldades, de tal manera que su comportamiento, globalmente considerado, es muy semejante al humano nuestro, al punto que son innumerables las pugnas, las guerras y las contiendas. Esa fabulosidad, decíamos, desaparece y en su lugar surge un cuadro y un paisaje de sabor fuertemente realista. Y en él cabe la interpretación de culturas y civilizaciones muy avanzadas, inclusive tecnológicamente, que no es extraño oír definir como edad del oro por el recuerdo de los primeros seres propiamente humanos. El oro siempre ha sido sinónimo de riqueza, abundancia, poder, bienestar, etc. Edad del oro puede muy bien significar los buenos tiempos, cuando el presente es peor. Los estudiosos de la fenomenología extraterrestre han sido y siguen siendo injusta o indiscriminadamente atacados y sus comunicaciones sistemáticamente minimizadas y desmentidas. Es un hecho. La justificación que las varias ciencias oficiales ofrecen por dar razón de su proceder
son solo parcialmente convincentes, pero, y que esto quede bien claro de una vez, la parte no es el todo. Por ejemplo, si un ser humano nace cojo, no por ser cojo debe ser considerado un falso hombre. Será un hombre cojo, no un no hombre. Y acerca de la cuestión, todos estamos de acuerdo. Ahora bien, si, por ejemplo, nos encontramos con que Peter Colosimo escribe, entre comillas, en América encontramos más que en cualquier otra parte del mundo numerosas huellas de razas civilizadas, no emparentadas con ninguna de las que hoy conocemos, cierre comillas. Y a continuación sugiere que dichas huellas son atribuibles a seres extraterrestres. Se podrá decir que la hipótesis de Colosimo, tales obras son de extraterrestres, es unilateral, al elegir sin motivo suficiente que tales obras las realizaron extraterrestres. Pero del defecto de elección de los autores no se infiere la no existencia de huellas de razas civilizadas no emparentadas con ninguna de las que hoy conocemos. O sea, que las huellas existen, como es el caso justamente de Nazca, y desde luego ningún arqueólogo especializado podrá negar que Colosimo tiene razón al afirmar que son obra de razas civilizadas desconocidas. Porque si los especialistas conocieran esas civilizaciones, nos dirían tales obras son de tal civilización. Normalmente, los defensores de la teoría de los extraterrestres dirigen su atención hacia los monumentos indescifrables del pasado, como el conjunto de Nazca, para encontrar pruebas de que también entonces, y prácticamente a través de todos los periodos históricos, hubo, como en el presente, visitas de seres de otros planetas a la Tierra. Y hay quien opina que la raza humana es o no una colonia física de tales seres, o un cruce de antropoides con ella, o unos antropoides a los que ellos consiguieron transmitir, entre comillas, inteligencia. Sin desclasificar ninguna de estas hipótesis teóricamente posibles y otras similares, está claro que las pruebas materiales de que una de ellas es la verdadera deberán encontrarse en el presente o en el futuro. Y, sin embargo, las opuestas actitudes de los defensores y los detractores de los extraterrestres, como la postura neutra de los agnósticos, han producido frutos importantes, pues los primeros han escarbado un poco por todo el planeta a la búsqueda de más vestigios, dando con antigüedades de todo tipo, algunas de ellas insospechadas y todavía más enigmáticas que el conjunto de Nazca, contribuyendo así muy positivamente a la investigación arqueológica. Y gracias a esos hallazgos extraordinarios se están tambaleando los viejos moldes de clasificación de la prehistoria, como se mencionó anteriormente. Es más, en su afán de tener razón, los defensores de los extraterrestres han relacionado hechos, monumentos, textos y tradiciones etnológicas geográficamente muy alejados entre sí, estableciendo como una óptica nueva de los intercambios culturales que permite vislumbrar un panorama de fondo más estructurado. Las culturas del pasado no son fenómenos autónomos, independientes, en una palabra, discontinuos entre sí. Hay algo más antiguo todavía que las une, un sustrato común intercontinental, una red de conexiones que abarca todo el planeta. Pero para que esta red no sea un espejismo, igual que en nuestros tiempos, las comunicaciones intercontinentales son físicamente posibles gracias al alarde tecnológico de las navegaciones marítimas y aéreas. También entonces, necesariamente tuvo que darse ese alarde tecnológico. Tuvo que haber ingenios capaces de realizar estas conexiones materiales como sucede ahora. Tuvo que haber aviones y buques transatlánticos, puertos y aeropuertos. Y aquí, como el misterio de Nazca, considerando las cosas a través de esta óptica, nos aparece como algo muy comprensible, y sus plataformas y pistas prácticamente nos hablan de aterrizajes y despegues. Pero eso tuvo que suceder antes de que los hombres inventaran las puntas de flecha y las hachas de piedra. Es imposible situar un aeropuerto y centro de vuelo espacial en el periodo que va
de las denominadas Pobl y Shopper Cultures. A nuestros días no hay hueco posible, afirman unánimemente los arqueólogos y prehistoriadores. ¿Lo hay o no lo hay? Es muy aventurado tomar la postura de decir que necesariamente tuvo que darse ese hueco, puesto que lo de Nazca no es una leyenda, sino una realidad, porque tal postura se fundamentaría sobre una base muy endeble, la de suponer que todo vestigio cultural que aparezca sobre la faz de la Tierra necesariamente tenga que ser obra humana. Y en el fondo, para superar ese prejuicio, quizás se fundamenten gran parte de las ideas que abogan por las reiteradas presencias de los extraterrestres en nuestro planeta. Si obras como las de Nazca o de Baalbek no son humanas, si antes de los hombres no hubo ningún animal inteligente sobre la Tierra, hay que pensar que esas obras fueron realizadas por seres extraños a la Tierra, a no ser que la misma raza humana sea la responsable de todo esto. Y por lo tanto, la multiplicación de un cuerpo expedicionario de otro planeta que por algún fallo técnico no pudo regresar a su base y acabó cruzándose con unos monos antropoides de aquí, restableciendo luego las comunicaciones para marcharse definitivamente. O que la raza humana sea el soporte físico terrestre de otros seres inteligentes que se alojarían así en nuestros cuerpos, etc. La fantasía se desborda, todo se vuelve posible. Antes de concluir, unas consideraciones acerca del motivo por el que, presumiblemente, el conjunto de Nazca sí efectivamente era lo que parece ser, esto es, el aeródromo y cosmódromo más importante de la Tierra en la época pretérita de la teórica civilización de los reptiles racionales, antecesores de los mamíferos racionales u hombres, ha quedado por miles, o mejor dicho millones de años, al margen de las culturas y civilizaciones prehistóricas e históricas de América, como un lugar peligroso o prohibido. Si realmente a finales de la Edad de Plata humana, que con la precedente del oro serían las constitutivas del recuerdo del paraíso terrenal, estalló una conflagración mundial de consecuencias catastróficas, cuyos ecos figuran en las mitologías de todo el mundo, y hacen pensar en armas atómicas, y esto no es de extrañar, que fuesen bombardeados los centros logísticos más importantes que existieran, y más que ninguno el aeródromo y cosmódromo del centro del mundo, el de Nazca, según cabe entender, estando a los datos que hemos reunido y que se han expuesto. Ahora bien, todos sabemos cuáles son los efectos de las explosiones nucleares, la radioactividad que mata, y más aún si el empleo de bombas de neutrones, que no destruyen las cosas, y sí los seres vivos. Vestigios de grandes explosiones nucleares antiquísimas las hay en varios puntos del planeta, pero en el territorio de Nazca no se encuentran las típicas vitrificaciones que dan fe de ellas. ¿Se arrojaron entonces allí bombas de neutrones? Puede, pero cualquiera se atreve a afirmarlo de una manera tajante. Todas las tradicionales leyendas americanas, oceánicas, asiáticas, etc., que de alguna manera se refieren a la huida de los dioses desde la Tierra a otro lugar del espacio, coinciden en señalar preferentemente el planeta Venus. Pues bien, las observaciones astronómicas nos informan que este planeta tarda algo más de 9 días terrestres para girar sobre sí mismo, de lo cual se deduce que en un año venusino dura 24 días venusianos o 225 días terrestres. ¿Cómo es que el calendario que figura en la Puerta del Sol de Tiahuanaco representa un ciclo de 12 unidades, divisibles en 24, 10 de ellas, y en 25 las dos restantes? Si los 290 días corresponden exactamente a un ciclo de 12 años, observa el físico Alexander Kastsasev del Instituto Astroaeronáutico de Moscú, sería entonces necesario que 10 años de Venus de cada 12 tengan 24 días y los 2 años restantes 25 días. De este modo, en Tiahuanaco tendríamos un calendario de Venus, pero ¿cómo han podido sus antiguos constructores conocerlo?
Los defensores de la teoría de los extraterrestres interviniendo en los asuntos humanos inmediatamente aportan esa circunstancia y otras más, como los mapas tibetanos de ruta a Venus o los mismos dibujos rupestres del norte de África, etc., como prueba de que entre Venus y la Tierra las relaciones son antiguas y que cabe hablar de los venusianos como extraterrestres más próximos y más frecuentemente visitándonos. Podría también ser, pero también podría ser que los antiguos dioses antepasados terrestres emigraran allí precisamente cuando, y como las mitologías relatan, el vivir aquí abajo se les hizo insoportable. El caso es que la paleontología nos informa que la más segura causa de la masiva extinción y desaparición de los reptiles y la transformación de ciertas familias de ellos en los actuales mamíferos y aves fue debida principalmente a un cambio profundo de las condiciones de habitabilidad de la Tierra, que se volvió decididamente inapta para su estructura biológica y fisiológica. Si entre ellos había los racionales y civilizados poseedores de una tecnología tan avanzada como el conjunto de Nazca hace suponer, no es extraño que eligiesen precisamente el planeta Venus para emigrar, pues lo que se sabe de este planeta es que es el que más se parece a la Tierra de la era secundaria, es decir, el que todavía sigue ofreciendo una habitabilidad ideal para los animales de sangre fría por su tropicalidad. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en el siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.